En esta segunda parte vamos a ver cómo crear este tipo de tablas de acá que son un poco más complejas. Más complejas a la vista, ¿no? Pero realmente lo que vamos a hacer es un procedimiento muy sencillo. ¿Cuál es la complejidad de esta tabla? El que estas celdas de aquí están combinadas. Es decir, en esta fila únicamente tengo una celda, pero que ocupa el espacio de 3 columnas. Mientras que en esta otra tabla vemos un ejemplo de una celda que tiene dimensiones aproximadamente de alto de 2 columnas, ¿sí? Tanto en la esquina superior izquierda como en la esquina inferior derecha. Tiene esos atributos. Entonces vamos a ver cómo trabajar este tipo de, eh, este tipo de tablas, ¿no? Voy a minimizar y vamos con este primer modelo de acá. Volvemos a nuestro código. También minimizar otras cosas y tenemos a la vista el código y el, el navegador a como lo habíamos dejado anteriormente. ¿Qué es lo que hemos agregado aquí o qué es lo que yo he agregado? Simplemente esta tabla que la he creado acá para las dimensiones de lo que quiero diseñar ahora, ¿no? Es decir, aquí tengo una tabla que sería de 3 filas con, vamos a decirlo, con 3 columnas cada uno, puesto que cada celda tiene, perdón, cada fila tiene 3 celdas. Entonces, normalmente nosotros lo haríamos de esta manera, obviamente con el atributo border, y vamos a decirle que es igual a 1. También voy a aprovechar y poner un ancho de 200 px. Control G para guardar los cambios. Y si vemos en el navegador, pues ya nos va a aparecer nuestra tabla. ¿Qué ocurre? Que nuestra tabla nos ha aparecido de manera continua a nuestras tablas anteriores. Lo que tenemos que hacer es generar los espacios con nuestro salto de línea OBR. Acordándonos de que BR no tiene cierre, voy a darle algunos espacios, algunos saltos de línea. Control G para guardar los cambios y vamos a ver que ahora sí nuestra tabla aparece separada. Esto del ancho sí lo he hecho porque todavía no tengo contenido, pero si yo quisiera agregarle contenido de una vez y le quitaría el atributo de ancho, pues la tabla se acoplaría al texto que yo le ubique, ¿no? Y en este caso también voy a manejar un height, acordémonos, gth de también 200 píxeles para que sea una tabla cuadradita. Control G. A ver, perdón, siempre tengo esta confusión. Control G y ahí vemos las dimensiones de nuestra tabla, ¿sí? Pero observamos que en la tabla que nosotros queremos replicar, pues básicamente arriba hay una sola celda. Entonces, si yo estoy creando 3 celdas, esas 3 celdas van a aparecer acá, ¿no? Estas 3 que he creado. Por lo tanto, lo correcto sería que en esta primera fila yo solamente diseño una celda. Vamos a ver cómo nos queda. Si yo actualizo el navegador, nos queda una tabla un poco rara, con una celda. Si es verdad que hay una sola celda, pero que ocupa el espacio de su celda de abajo, de la fila de abajo, ¿no? Se alinea con la primera celda de la fila de abajo. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero lograr? Que esta única celda que yo tengo acá se extienda hasta acá, hasta el tamaño de 3 columnas, ¿sí? Por lo tanto, aquí dentro de esta celda, que es la que yo quiero modificar, entonces me ubico en la celda de apertura, en la columna de apertura, y yo voy a trabajar con un atributo que se llama callSpan, ¿sí? Por defecto, callSpan en cada una de las celdas viene en 1, ¿sí? Se viene en 1. Si yo lo guardo aquí, vemos que no variaría su diseño,
porque por defecto trae 1. Pero yo le voy a decir que quiero que se expanda el tamaño o las dimensiones. En este caso vamos a probar primero de 2 columnas, control G, y observamos acá, vemos cómo nuestra celda se fue extendiendo, ¿sí? Mientras que para cumplir el propósito, control G, en CollSpan 3 espacios, y ya vemos cómo esta celda ha ocupado 3 espacios. Ahora sí, tranquilamente dentro de esta primera celda, acá puedo ponerle el encabezado que sería tabla 3. Control G para guardar los cambios y vemos cómo obtenemos esto, ¿no? Voy a quitarle estos atributos, para que ustedes vean, control G, que ahí se va a ir acoplando al tamaño del texto, ¿no? ¿Qué tenían estas otras celdas? Simplemente la palabra celda 1, celda 2, celda 3, esto lo voy a replicar. Tengo otra celda 2, acá tengo otra celda que sería mi celda 3, luego continúo acá, otra celda, sería mi celda 4, aquí, y en esto tengo que tener muchísimo cuidado, miren lo que me ha pasado, control X, en realidad aquí sería la otra celda, porque acá comienza la última fila, luego acá tengo otra celda, celda 5, y finalmente acá en esta columna haría mi celda 6. Control G para guardar los cambios y obtenemos este resultado, ¿sí? Posterior, pues si yo quiero alinear el texto, puedo utilizar la etiqueta center o manejar el atributo dentro de la celda, un align center, ¿no? Vamos a continuar. Quiero diseñar la otra tabla que se encuentra acá. Voy a trabajar solamente en el diseño para que lo vean, no voy a llenar contenido allí. Por lo tanto, regreso al código. Realmente yo ya la tenía casi que diseñada por acá. Acá ustedes no la habían visto. ¿Por qué? Porque precisamente yo no había activado el atributo de border. No voy a hacer todo con minúscula. Border igual 1. Control G para guardar los cambios. Miren que el código siempre estuvo ahí, pero la tabla nunca la tuvimos a la vista porque no tenía activados los bordes. Ahora ya la vemos, se ve muy pequeña porque no tiene contenido, ¿no? Pero si nosotros le activamos el ancho, un ancho de aquí también 200, me gusta esta dimensión porque no es tan grande, control G, y de una vez un alto, un height, GHT 200px, control G, vamos a ver, tendremos como resultado esta celda. ¿Y qué es lo que quiero hacer? Según lo que me pide, a ver, voy a extenderla un poco más, 200, control G, de ancho, y de acá la voy a hacer, perdón, 400, no varía nada, y acá la vamos a hacer solamente de 150 de alto, 150 píxeles de alto, control G para guardar los cambios, y tenemos esta tabla. Listo. Pero ¿qué es lo que pretendo hacer? Según mi diseño de acá, pues voy a extender 2 filas, ¿sí? En realidad veo que esta tabla tiene 1, 2, 3, 4 filas. Ahí parece que he fallado. Aquí yo solamente tengo 3 filas, por lo tanto voy a crear una fila más con C con sus respectivas columnas, ¿no? Entonces, lo primero que miramos es el número de filas. Si actualizo, ahí ya tengo mis 4 filas. Pero observo, yo tengo que contar las columnas de cada fila. Y voy a observar un detalle aquí en la tabla. Y es que mi primera fila, esta primera fila, tiene 3 columnas. ¿Sí? Esta primera fila tiene 3 columnas. Entonces, vamos a pasar al código, verificamos que tengamos 1, 2 y 3 columnas. Perfecto. Sigo en
en el ejemplo de Word, mientras que mi segunda fila, esta fila de acá, observo que tiene 1, 2 y esta tercera columna acá no la tomaría en cuenta porque esta columna viene de arriba, es decir, ya la tomé en cuenta en la fila anterior y no la puedo tomar en cuenta acá, puesto que es una sola. Por lo tanto, voy a decir que en mi fila de acá abajo, en mi fila 2, solamente voy a tener 2 columnas. Entonces corrijo esto. En la fila 2 yo tenía 3 columnas, pero voy a borrar una columna. Quitarlo de aquí, ¿sí? Luego voy a mi fila 3 y observo que tengo 1, 2 y 3 columnas, ¿sí? En mi fila 3 voy a dejar esas 3 columnas, 2, 3, y luego verifico cuántas columnas tengo en mi fila 4, que sería mi última fila. Observo que tengo 1, 2. Esta tercera fila, si se dan cuenta, cuando intento sombrearla, se me sombrea lo de arriba. ¿Por qué? Porque en realidad esta columna de acá viene de arriba, es decir, yo ya la tomé en cuenta en la fila anterior, por lo tanto no la voy a tomar en cuenta acá. Ahora entiendo que la última fila solamente tiene 2 columnas, por lo tanto voy a borrar esta última columna que yo había creado. Si yo guardo en este momento los cambios, control G, y reviso el código, miren lo extraño que me va a quedar esta tabla. Wow, una tabla sumamente rara, fuera de lo que yo he pedido, ¿sí? Pero ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer para darle la vista? Voy a hacer que esta celda de acá arriba, la primera celda de la primera fila, se extienda hacia abajo, ocupe el tamaño o las dimensiones de 2 columnas. Al hacer eso, voy a hacer automáticamente que las celdas aquí se desplacen hacia adelante y por lo tanto van a ocupar este espacio aquí y la de acá se extendería hacia más abajo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ubicándome en esa primera celda y dentro de la apertura de esa primera celda, si antes manejé el atributo de callSpan, ahora voy a manejar el atributo de row, que es fila, span, que viene de expansión. En este caso, por defecto, todos traen un row span de 1, pero ahora yo quiero que esta se expanda las dimensiones de 2 filas. Control G para guardar los cambios y ustedes verán cómo la tabla solita se va acomodando. Listo, ya lo vimos aquí, como al bajarse o al incrementar su tamaño esta celda, las demás se desplazaron hacia adelante, cubriendo ese vacío que había acá. Mientras que en cuanto a la tercera fila, estoy hablando de esta de aquí, yo deseo que esta se expanda hacia abajo, ocupe el tamaño de 2 filas, por lo tanto se va a expandir hasta abajo y no hay necesidad de hacer nada con la última fila, puesto que la celda de arriba va a ocupar ese espacio vacío que está allí. Entonces me ubico acá en la tercera fila y es esta celda la que yo quiero expandir a dimensión de dos filas, ¿no? Esta celda aquí, con el mismo atributo de row span. Le diré también row span 2. Control G para guardar los cambios y vamos a ver cómo está automáticamente ocupado este espacio. Ok, comunidad científica, comunidad estudiantil. Esto creo que sería todo para explicar los conceptos básicos de cómo crear una tabla y a partir de esto ya podemos diseñar cualquier modelo de tabla que se nos ocurra, ¿sí? Terminamos el video hasta aquí.